que nos habla de que nos otorga hasta el 95.5% del fondo que tenemos. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Economía Popular. Muy bien, estamos en la comunicación con ya una amiga de la casa, Rosana Galesio, especialista en temas financieros. ¿Cómo estás, Rosana? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, un placer saludarlos. ¿Qué tal, Rosana? Antes de que el Congreso, de que el gobierno haga modificaciones al régimen pensionario, eliminen el tema del reja u otras situaciones, en estos momentos, ¿qué modalidades tengo para retirar mi AFP y acceder a mi fondo de jubilación, Rosana? Bueno, en estos momentos el más utilizado y que ya bien y está regulado de manera indefinida es el régimen de jubilación anticipada, el REJA, ¿no? Que nos habla de que nos otorga hasta el 95.5% del fondo que tenemos y que no debo tener 12 meses o más fuera de planilla o no pasar de un ingreso por recibo por honorarios o locación de servicios que no lleguen a los 34.650 soles, que son 7 UITs. Entonces, con eso yo obtengo un certificado, una constancia en la SUNAT de que no estoy generando ingresos de quinta categoría dependiente en planilla o de cuarta categoría pasando ese monto y puedo abrir mi trámite con la FP. Ahora, para ese trámite, como bien dice, desempleado 12 meses consecutivos, un mínimo de 72 meses en el transcurso de los últimos 120 meses, hablamos de los últimos 5 años, que tenga de aportaciones, mínimo y un mínimo del 40% de la remuneración mensual promedio. Ahora, por el gobierno del REJA, las AFP me hacen un cálculo y la gran mayoría en el grueso, cuando han tenido varios años aportando de 5 para arriba, sí son totalmente factibles de aplicar al REJA. 50 años mujeres, 55 hombres, y importante también decir el tema, ¿no? Aún nivelaron los 2 a 50 años. Perdón, ya no nivelaron los 2 a 50 años. Sí. En la última reglamentación cambiaron los 2 a 50 años y eso es lo que más ha generado retiros y es que lo que genera un temor que hay personas, ayer hablaba con una persona que me decía, ya estoy saliendo de planillas, voy a poner mi empresa, persona natural con negocio, voy a emitir mis facturas, cumplo 50. Entonces me conviene salir ahora en julio para en agosto tener el año de desempleado y poder retirar mi FP. El problema es si cambio a esta nueva forma de aportaciones, ¿no? O de este régimen que se quiere hacer. Entonces, esta modalidad de salida de dinero ha sido la más utilizada y que incluso cuando han habido salidas en la pandemia, los 5 o 6 retiros que tuvimos, no quitó ni canceló los trámites que ya habían hecho de las personas que estaban esperando para el REJA. La otra modalidad que también se viene aplicando, pero ya creo que están dando un poco más, es el tema de retirar para adquirir una vivienda. Yo puedo retirar hasta el 25% del fondo que yo tengo. Claro, yo aplico a un banco para el crédito hipotecario, el crédito hipotecario me lo da el banco, me entrega un documento de conformidad, yo solicito el 25% de lo que tenga en mi fondo en el FP. Para eso, antes de acercarse al banco y hacer el trámite, saber cuál es el monto que yo tengo en el FP, saber cuánto sería ese 25% que me jugaría a favor, ¿no? Si nos permites, Rosana, por favor, queremos mejorar el audio porque te hemos escuchado en algunas ocasiones un poquito bajo. Por favor, vamos a coordinar con la producción para que nos puedas dar la información a detalle. Pero aquí tenemos algunos datos, Pedro. ¿Cuáles son las modalidades que hay para retirar tu AFP y acceder a tu fondo de jubilación? Bueno, por desempleo, por ejemplo, tener 50 años mínimo cuando inicie el trámite, estar desempleado durante 12 meses o más de manera consecutiva, presentar una declaración jurada de situación de desempleo y presentar el documento de fecha de cierre que certifique el CIS. Hay otra modalidad más, por ejemplo, la modalidad ordinaria, tener más de 50 años cumplidos, demostrar 72 meses de aportes en los últimos 120 meses anteriores a la solicitud del beneficio, tener una pensión calculada en el sistema privado de pensiones que debe ser mayor o igual al 40% del promedio de tus remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, es decir, en los últimos 10 años, y no se consideran los aportes voluntarios que excedan el 20% de la cuenta individual de capitalización de aportes obligatorios con una permanencia menor a 9 meses
dentro de esta cuenta individual de capitalización. Así es, y estamos en la comunicación nuevamente con Rosana Galecio, especialista en temas financieros. Gracias, Rosana. Ahora sí, ya te escuchamos fuerte y claro. Ya, perfecto. Les decía, bueno, estaba el REJA, está el tema de poder obtener para una vivienda el 25% de mi fondo de pensiones, que tengo que hacer el trámite con el banco, y es importante ahí saber con cuánto cuento. Lo que hablaba Pedro del JAO, la jubilación anticipada ordinaria, se ha dejado muy de lado. En algún momento se retiró muchísimo, hasta el 2017, 18, porque ahora te exigen 9 meses que tienes que estar aportando del momento que pide la solicitud de retiro, y además ellos te hacen un cálculo de la cantidad que tienes que tener para poder aplicar esa jubilación anticipada ordinaria. ¿Qué ha pasado en algunos casos? Cuando no había este candado de los 9 meses, personas que tenían aportes muy altos completaban lo que les podía faltar porque se hacían un préstamo, completaban el monto, retiraban todo el grueso de sus aportaciones, devolvían el préstamo y tenían su dinero del FP. Esto casi no se está aplicando, se está utilizando mucho el REJA, ya no el JAO, casi para nada. Lo otro que les decía es el tema de vivienda, y entró hace poco el tema de la pensión mínima, el excedente, que estamos hablando que ahí yo tengo que tener un promedio de 85.000 soles, imaginemos, ¿no? 85.000 soles acumulados para tener por lo menos un valor de 378, porque no puede ser menos de la canasta básica familiar, a más, y el tope de edad sí son 65 años. Entonces, de estos tres, los que son bastante atractivos es, en este momento, que hay más ofertas, poca demanda de comprar viviendas y que puede haber oportunidades porque los precios han bajado considerablemente porque casi nadie vende. Por ejemplo, el tema de la primera vivienda es bien interesante con la FP porque puedo aplicar el 25%. Importante saber cuánto tengo. Y el otro es el del REJA, que el del REJA no ha dejado de ser sumamente interesante porque la mayoría de personas que tienen un aporte sustancioso o importante de retirar están de los 50 años para arriba. Entonces se les hace bastante atractivo aplicar a este retiro, ¿no?